La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. En los viernes, en muchas ocasiones, nos dedicamos a temas de salud, la salud mental. Nos acompaña el licenciado Tarquino Santana. Él es psicólogo, pero es un académico que han pasado muchos psicólogos por sus manos. Buenos días, Tarquino. Sí, buenos días a todos ustedes por esta invitación que yo con mucho entusiasmo he accedido a atender la petición de ustedes de que estuvieran por aquí. Sí. El doctor Santana va mucho al programa de nuestro amigo Héctor Guerrero Heredia. Sí, así es. Que hace tiempo lo quiero tratar, pero Héctor está muy ocupado. Pero Héctor nunca nos dice que no. No, es que está muy ocupado. Está muy ocupado. Sí. Licenciado, ¿cómo uno diferencia entre ir donde un psicólogo o un psiquiatra? Yo tengo depresión. No, yo no tengo depresión, mentira. Pero qué sé yo, uno tiene ansiedad, depresión, insomnio, muchísimas cosas. Sí, hay algunos trastornos que necesariamente tienen que ser atendidos desde la psicofarmacología, es decir, tienen que ser atendidos por psiquiatras. Por ejemplo, los llamados trastornos psicóticos, que son lo que la gente comúnmente llama locura. Esos trastornos tienen que ser medicados, tiene la persona que recibir algún tipo de psicofármaco antipsicótico para poder volver otra vez a un estado normal. Entonces, en esos casos, la persona necesariamente tiene que ir a un psiquiatra. Lógicamente que el hecho de ir a un psiquiatra no significa que que no está supuesta a recibir también psicoterapia, ¿no? Lo que procede en estos casos es que además de la atención psicofarmacológica que le provee el psiquiatra, también reciba un tratamiento psicoterapéutico, y eso lo llevan a cabo generalmente los psicólogos, de manera que se hace un tratamiento conjunto. También en la depresión severa, en esa depresión que no cede o que la gente está en una condición tal que no resulta receptiva a la conversación, hay que estabilizar el estado de ánimo, y eso se logra a través de los psicofármacos, a través de los antidepresivos. En esos casos también tiene que recurrir al psiquiatra. Igualmente en el trastorno bipolar, que se caracteriza por una alteración del estado de ánimo, donde se fluctúa entre una depresión y una manía o una hipomanía, en esos casos también es necesario recurrir a las atenciones del psiquiatra para que la persona reciba algún tipo de psicofármaco que estabilice su estado de ánimo. En esos casos, el psiquiatra es el que está llamado a hacer una intervención en un primer momento, y una vez conseguido una estabilidad en la persona, entonces el psicólogo puede ya intervenir y hacer uso de algún tipo de psicoterapia para que esa intervención del psiquiatra resulte mucho más firme, mucho más sólida, y la persona logre una estabilidad prescindiendo inclusive de los psicofármacos o disminuyendo significativamente la dosis de psicofármaco. Una pregunta, doctor. Todavía al día de hoy hay muchas personas que se resisten a creer en una intervención psicológica. Yo tengo un amigo que dice, yo no creo en psicólogo, porque ¿para qué yo voy a un psicólogo si yo me puedo resolver yo mismo? Si puedo yo pensar, tener una introspección conmigo mismo y resolver cualquier situación que yo tenga. Porque voy a ir donde una persona que sabrá Dios tiene más problemas que yo. O un psicólogo tiene la vida perfecta como para aconsejar a otro. Es decir, sobre todo los hombres, no les gusta ir. Yo he oído muchos hombres que no. Las mujeres somos más receptivas a buscar quizá ese tipo de acompañamiento. Sí. Pero los hombres yo soy de esa línea. ¿De cuál? Sí. Yo no quedo de un psicólogo. Yo ¿Tú te terapeas tú mismo? Yo mismo me hago mi terapia. Sí. Pero que lógicamente de todo hay en la viña del Señor. Yeah. Hay personas que tienen la capacidad de ellos mismos reorientarse, de ellos mismos, tienen muy buen dominio de sí mismos y entienden y realmente responden a su realidad, que no necesitan de un psicólogo que lo oriente. Hay otros que sí entienden que conviene, ¿no? De manera que todo depende de la personalidad, ¿no? Hay individuos que inclusive hay filósofos que están haciendo intervenciones porque entienden, por ejemplo, en el suicidio, que lo que pasa en esas personas que incurren en actos suicidas
es que hay una ausencia de una filosofía de la vida adecuada que le permita manejarse en situaciones difíciles y salir adelante, ¿no? De manera que hasta la filosofía de la persona puede ayudarle a sobrevivir a situaciones difíciles. Doctor, hay personas que son estables emocionalmente y que nunca tienen un problema, porque también hemos visto, hemos leído de grandes personalidades de este tiempo y de la historia, en cualquier rama, que tenían sus situaciones emocionales y se manifestaban de diferentes maneras. Cuéntenos a ver. Sí, no vamos a decir que no tienen problemas, sino que saben manejar los problemas, ¿te das cuenta? Que saben manejar los problemas. Problemas probablemente tengamos todos, sin excepción, pero la manera como manejamos los problemas es lo que nos va a diferenciar a uno de otro. Hay personas que tienen problemas muy serios, sin embargo, no se desestabilizan por eso. Hay otros que tienen problemas ligeros y, sin embargo, se desestabilizan. Todo va a depender de rasgos de personalidad. Hay personas que son resistentes, ¿no? Que resisten situaciones difíciles, ¿no? Hay otras personas que no. Hay personas que son resilientes. Hay personas que en situaciones difíciles salen al camino. Hay otros que se derrumban. Entonces, los rasgos de la personalidad inciden mucho en cómo las personas van a manejarse frente a situaciones difíciles, ¿no? La muerte de un familiar puede llevar a una persona a una depresión, a una desesperación, y otro que lo quería igual logra un manejo adecuado de esa experiencia. Entonces, fíjate que la personalidad va a incidir mucho en la manera... Doctor, ¿y la personalidad, el carácter, el temperamento, se nace o se hace? Bueno, cuando se habla de personalidad, tenemos en cuenta dos componentes de la personalidad. Uno que llamamos el componente temperamental y otro que llamamos el carácter. El temperamento se refiere a esas reacciones que tiene la gente frente a un evento que tiene un componente genético. Ese es el temperamento. Y el que existan temperamentos distintos y que tienen genéticamente determinado, eso se puede conocer, puede la madre darse cuenta, porque si tú le preguntas a una madre que ha tenido varios hijos, ¿cómo han sido sus hijos desde el momento en que nacieron? Te va a decir, eran diferentes todos. Y después se crían y cada uno tiene su propia personalidad y se han criado en un ambiente similar, han recibido la misma enseñanza, los mismos valores, la misma cultura, sin embargo se comportan de manera distinta. ¿Qué es lo que incide en estos casos? Probablemente el factor temperamental, por ejemplo, mi hermana y yo tenemos temperamento distinto. O la genética, doctor. La genética, cuando hablamos de temperamento biológico, ¿no? De componente biológico. El temperamento es biológico. Biológico. Y la personalidad puede ser... Y la personalidad es el componente del carácter, que es lo aprendido, ¿verdad? Las normas que tú vas introyectando, la cultura, los principios, los hábitos que tú vas adquiriendo en el curso de tu vida, eso va a conformar tu carácter. Pero el temperamento es lo que se exhibe desde muy pequeño. Un niño, por ejemplo, puede ser muy tranquilito y otro puede ser muy activo. Hay niños que son muy extrovertidos. Yo que tengo 8 nietos, tengo algunos tranquilitos y otros que son... Sí, hay algunos que son muy extrovertidos. Hay unos que son muy extrovertidos y tú le dices, ven acá, papi, ¿cómo tú te llamas? Y empiezan a hablar. Hay otros que tú le dices, ven acá, y hacen así, salen huyendo y se van para donde el papá, donde la mamá. ¿Te das cuenta? Entonces, esos rasgos de la personalidad tienen un componente biológico, genético, como dices tú, ¿no? Taquino, con tu permiso, los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial. Volvemos porque todavía nos quedan algunas preguntas con el licenciado Tarquino Santana, que es psicólogo y académico. Esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el licenciado Tarquino Santana, quien es psicólogo y académico. Estamos hablando del bienestar, de la salud mental, algo que es fundamental para acometer cualquier tarea en la vida. Sin embargo, licenciado, todavía en nuestro país, por lo menos, y en muchos países del mundo, aún sabiendo que el cerebro forma parte del cuerpo, son estigmatizados las personas que por alguna razón tienen lo que se llama alguna disfuncionalidad de comportamiento o algo que viene determinado por alguna patología,
del mismo cerebro, con las sustancias que los regulan. Ujú. Y todavía hay mucho estigma de decir que tú visitas a un psiquiatra, que tú tienes que ir a un psicólogo, y se ve como que si tú no fueras normal, pero cuando una persona tiene diabetes o cuando tiene alguna patología cardíaca, no se cuestiona de que si vamos a ver eso, tampoco esa persona es normal. Normal entre comillas, por eso lo resalto. ¿Por qué usted cree que a través de los siglos, de los tiempos, se sigue estigmatizando a los pacientes que tienen discapacidades o algún tipo de patología de su estado de ánimo, de temperamento y de su forma Sí, de... eso tiene un origen histórico. Realmente la patología, el trastorno mental, lo que hoy entendemos como trastorno mental, no siempre se entendió como trastorno mental. A veces, en otros tiempos, la interpretación que se daba a una manifestación psicopatológica era que la persona tenía un espíritu. Por ejemplo, En la Biblia, en la los endemoniados que sacaba los Jesucristo. endemoniados que Jesús les sacaba malos espíritus eran precisamente personas que tenían epilepsia, algún trastorno psicótico, y ellos entendían que tenía un espíritu dentro. Inclusive se practicaba la trepanación, que consistía en hacer una perforación en la cabeza para que saliera ese espíritu maligno. Después, la idea que había con respecto a la persona que tenía un trastorno mental es que lo hacían como un acto de maldad, ¿no? Eran personas endemoniadas, eran personas que tenían un espíritu diabólico y eran tratados como tal, ¿no? Después ya en el siglo XVII, por allá, siglo XVIII, todavía eran tratados como delincuentes. Como En Francia, ¿cómo va a ser? como especie de delincuente, ¿no? Y por ejemplo en Francia, que fue donde se asumió una posición distinta con respecto al tratamiento de los pacientes mentales, lo llevó a cabo un psiquiatra llamado Pinel. Ellos estaban con grilletes, encerrados en celdas, ¿no? Esa era la forma como se atendía a los pacientes mentales. A partir de Pinel comienza a concebirse ya una forma de tratamiento para los pacientes psiquiátricos. Eso continuó y a principios del siglo XX hubo un movimiento que se llamaba movimiento antipsiquiátrico, que consideraba, formado por psiquiatras, ¿no? Y ese movimiento antipsiquiátrico entendía que el paciente psicótico, lo que llamamos psicosis en términos técnicos, esquizofrenia en términos técnicos, y que ellos le llamaban locura, y ellos entendían que la locura no era más que un viaje que hacían las personas, y crearon unos centros de atención, no a pacientes, porque ellos no lo llamaban pacientes, lo llamaban residentes. Y ahí las personas que estaban residiendo en esos centros podían hacer cualquier cosa que les diera su gana. Lo único que ellos no podían hacer era matarse ni agredir a otros. Pero ellos podían andar en cuero, ellos podían defecar donde quisieran, ellos podían hacer cualquier cosa. Ese era el criterio que prevalecía en los centros antipsiquiátricos, ¿no? Ahí no se hacía terapia, ellos se reunían en grupo y conversaban y exponían su punto de vista. Realmente esto terminó desapareciendo, pero incidió significativamente en la política que se iba a seguir en el tratamiento de los pacientes psiquiátricos. Ustedes han visto que el hospital psiquiátrico Padre Villini, el antiguo 28, desapareció como hospital psiquiátrico. Y hay una tendencia general a la desaparición de los hospitales psiquiátricos. Y eso se debe, primero, a que los tratamientos a través de psicofármacos hoy en día son muy efectivos. Y segundo, que la visión que hay hoy en día sobre los trastornos mentales y la actitud de la gente no es tan similar a lo que fue 30, 40 años. Yo creo que hay una cierta receptividad y hay más personas que recurren al psiquiatra y al psicólogo que lo que hubo en otros tiempos. Hace muchos años hubo una película que se llamó La locura del rey George, y hasta los monarcas actuales y del pasado han sufrido también sus enfermedades mentales. Lógicamente, es el caso de Juana la Loca. Encerrado, Juana la Loca, etcétera. Y él estuvo afectado realmente, era de una enfermedad llamada porfirismo, que es una enfermedad de la sangre que interviene en el comportamiento y produce esas manifestaciones de locura, pero en ese momento no se sabe ahora que era por eso, pero
Dice en realidad la historia que él nunca se curó de lo que tenía y que era motivado por eso. Es decir, que una patología que no tiene que ver con el comportamiento puede alterar el comportamiento. Lógicamente que sí, por eso cuando se hace un diagnóstico tiene que establecerse si ese diagnóstico que se está dando, si esa enfermedad que se está diagnosticando está vinculado con alguna condición biológica, física, una enfermedad. Por ejemplo, existe la esquizofrenia relacionada con el SIDA. Entonces se habla de una psicosis debido a enfermedad del SIDA. El SIDA en ocasiones termina produciendo trastorno psicótico, trastorno depresivo. Entonces hay muchísimas enfermedades que terminan reflejándose en trastornos mentales y eso hay que especificarlo. Porque si tú vas a tratar a esta persona que tiene una esquizofrenia y tiene SIDA, tiene que tratar el SIDA conjuntamente con el trastorno psicótico, ¿te das cuenta? Esa es la razón. Pues. Y sí, hay muchas enfermedades que generan. Dicen que los diabéticos son más rabiosos, como decimos los dominicanos. Bueno, eso se dice, sí, que la diabetes tiende a incrementar el estado de ánimo, a afectar el estado de ánimo y a inducir a la gente a un comportamiento agresivo, a un comportamiento menos tolerante. Bueno, eso puede tener que ver con el malestar que genera la propia enfermedad y con la dependencia que crea ciertos fármacos y todo eso, ¿no? Taquino, yéndonos a un caso que tuvo sobre el tapete aquí mucho tiempo, el de la señora Elizabeth Silverio, que se detectó que no tenía, todos los títulos eran falsos, sí. Pero la tipo te hablaba en unas entrevistas que la gente no lo entendía. Entonces, ese es un caso de trastorno psicológico o es una mitómana. Sí, mira, he oído... Es decir, usted viéndola de lejos, porque sí, no la trabajó. Exactamente, eso es lo que hay que resaltar en un primer momento, ¿no? Viéndola de lejos, sin haber hecho una evaluación profunda, sino a través de lo que dice la gente y lo que dice la noticia, ¿no? Se ha comentado, y lo he oído con mucha frecuencia, de que se trata de una persona que acusa un trastorno denominado mitomaníaco. Primero hay que ver qué es la mitomanía. La mitomanía es el mentiroso compulsivo. Ay, no, pero espérese. No me diga eso, doctor, porque estamos llenos de eso. Y en la política. En la política. Entonces, sí, aquí hay una infestación. Bueno. Digo, no estoy generalizando, ojo. Ustedes, sí, para que después nos digan. En la política estamos llenos, y es verdad que estamos llenos, pero se hace con un objetivo. Claro. No se miente por mentir, como sucede en el mitomaníaco. Depende. Esa es la diferencia. Pero que en el caso de ella mentía por negocio. Exactamente, pero fíjate que es distinto a mentir por mentir. Mentir sin que haya un objetivo detrás de esa mentira. Eso es lo que caracteriza al mitómano. Por eso te hablo de mentirosos compulsivos, porque esa acción de mentir no tiene un objetivo ulterior. Y eso es lo que va a diferenciar el diagnóstico de mitomaníaco, que es la mentira por la mentira misma, a la mentira con un propósito ulterior, como sucede en el político. El político lo hace para arrastrar masa y ella lo hacía con un propósito que lo logró aparentemente. Todo el mundo miente. Bueno, sí, hay que ver. Cuando es necesario uno miente. Lógicamente que sí. La mentira es un mecanismo de sobrevivencia. ¿Te das cuenta? Es un mecanismo, si tú, inclusive, aceptado legalmente, porque la propia ley le dice, usted no está obligado a declarar en contra de sí mismo. De manera que si tú mataste, tú no estás obligado a decir, yo maté. La ley precisamente te protege a ti en ese sentido y dice, no tienes que decir lo que hiciste. Di cualquier cosa que vaya a favor tuyo. Pues esa señora, realmente, todo eso que ella tejió, toda esa imagen que ella proyectó, vamos a decir que es falsa, sobre la base de las informaciones que tenemos, ¿verdad? Atendiendo a que nosotros no hemos hecho un experticio. Tenían un propósito. Ella consiguió formar un centro donde tenía una cantidad de pacientes, de personas que asistían a ese centro. Ella logró inclusive
participar en el Congreso y dar su versión sobre la ley, el proyecto de ley que había en ese momento sobre el autismo, y todo ese prestigio que ella pudo conseguir lo hizo sobre la base de una serie de informaciones falsas, de títulos falsos, ¿no? Según se dice. No lo vamos a asegurar, pero según todos los indicadores parece ser que esos títulos no correspondían a la verdad. De manera que eso no se enmarca dentro de una patología, sino más bien sería en todo caso acto delictivo. Y hay una cosa importante que la mayoría de las personas desconocen. Existe un manual que lo publica la Asociación de Psiquiatría Americana que se llama DSM. Quizás ustedes lo han oído mencionar. El DSM. Yo no exploro mucho esa área. Ok. No, pero que eso es de la medicina en sentido general, es decir, no solamente de la psiquiatría. Sí, bueno, el DSM es del trastorno mental específicamente. Ese. Pero hay otro que se llama Código Internacional de Enfermedades, que lo publica la Organización Mundial de la Salud, que ese sí abarca todas las enfermedades. Pero este no, el DSM se limita a los trastornos mentales. Y ellos hacen una observación que hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Las acciones delictivas, ¿no? Como por ejemplo, o consideradas como un delito, como los actos terroristas, ¿no? Las acciones políticas, no se consideran como patología. ¿Sí? Por ejemplo, se ha dicho que Trujillo era un psicópata, ¿no? Bueno, los crímenes que se cometieron en el régimen de Trujillo eran crímenes políticos, y los crímenes políticos no se toman como indicadores de patología. Igualmente, las violaciones a las disposiciones legales no se asumen como indicadores de patología. Quiere decir esto, ¿no? Que una persona que se ha dedicado al carterismo, a robar cartera, a sacar cartera, no es eso per se, no es un indicador de patología. Esa musiquita lamentablemente lo que nos indica es que se nos acabó el tiempo. Okay. Ha sido una conversa muy interesante, te esperamos pronto, porque se nos quedaron muchísimos temas. Con mucho gusto, con mucho gusto. Nos vamos a comerciales.